Nunca imaginé que un pequeño secreto podía destruir años de confianza. Todo comenzó como un día normal, con café, risas y planes de fin de semana. Pero esa noche, mi vida cambió para siempre. Me llamo Andrés, y llevaba 5 años con Valeria. 5 años que desde fuera, podrían parecer perfectos. Cenas con luz cálida, viajes improvisados, fines de semana donde solo existíamos nosotros. Ella trabajaba en diseño gráfico y yo en contabilidad. 2 mundos distintos, pero que, al principio, parecían encajar. Nos conocimos en la universidad, y desde el primer momento sentí que había algo en ella que me completaba. Sus risas iluminaban mis días grises, sus sueños llenaban los espacios donde yo solo tenía números y rutina. Todo parecía perfecto, hasta que empecé a notar detalles que no tenían sentido. Al principio fueron pequeñas señales. Un mensaje borrado demasiado rápido, una llamada que terminaba con un "te llamo después", un beso que parecía menos apasionado que antes. Nunca eran cosas grandes, pero poco a poco, empezaron a acumularse como grietas silenciosas en la fachada de nuestra relación. Me decía que era cansancio, estrés, rutina, pero había algo dentro de mí que no podía ignorar. Una tarde, mientras revisaba los papeles de la oficina desde mi computadora, sentí un nudo en el pecho. Me sorprendí pensando, ¿y si hay algo que no sé? La idea me hizo sentir miedo y curiosidad al mismo tiempo. Pero no era un miedo normal. Era un instinto que me decía que algo estaba cambiando, algo que podría destruir todo lo que había construido con ella. Decidí no hablar todavía, no confrontarla. Quería observar, entender, descubrir la verdad antes de enfrentarla. Esa misma noche, mientras ella dormía, me quedé despierto en el sofá, recordando cada viaje, cada risa compartida, cada momento que parecía perfecto. Y no pude evitar preguntarme si todo eso había sido real o simplemente una ilusión que yo quería creer. Pero entonces, un pequeño giro que no esperaba. Mientras buscaba mi teléfono, vi una notificación de Valeria. Un mensaje borrado que dejó un rastro apenas visible. No decía nada claro, solo un par de palabras inconclusas, un "no puedo, ahora". Y aunque parecía insignificante, sentí un escalofrío. Algo dentro de mí me dijo que ese mensaje era el primer indicio de un secreto más grande, algo que ni yo ni ella podíamos anticipar. Esa noche cerré los ojos en el sofá, con el corazón latiendo demasiado rápido, sabiendo que algo estaba por cambiar. Algo que no solo pondría a prueba nuestra relación, sino que iba a obligarme a mirar a Valeria con ojos completamente nuevos. Y por primera vez en años, entendí que la perfección puede ser solo la calma antes de la tormenta. Llegué a casa antes de lo habitual aquella tarde, con la intención de sorprenderla, quizá para preparar algo simple, una cena rápida, un rato de normalidad después de días llenos de pequeños silencios y miradas que ya no eran las mismas. Pero al abrir la puerta, algo me hizo detenerme. Su bolso estaba sobre la mesa, como siempre, pero Valeria no estaba. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje que me dejó paralizado. "No me busques hoy". No había explicación, no había un "todo está bien". Solo esas palabras cortas que encendieron en mí una mezcla de miedo, curiosidad y una punzada de traición que no podía nombrar. Traté de calmarme, de racionalizarlo. Quizá necesitaba un día sola, pensaba, pero algo dentro de mí se negaba a creerlo. Cuando finalmente llegó, intenté enfrentarla, buscando una explicación que calmara el nudo en mi pecho. "Valeria", dije, intentando sonar firme, aunque mi voz temblaba. "¿Qué significa esto?". Ella me miró con miedo y confusión. Sus ojos eran los mismos que yo conocía desde hace 5 años, pero ahora había algo diferente. Preocupación, quizás culpa. "No es como piensas", susurró, con un hilo de voz. Solo necesitaba ocuparme de algo importante. No podía escuchar más excusas. Mi mente daba vueltas, recordando cada detalle extraño de los últimos días. Llegadas tarde, llamadas que terminaban de repente, mensajes que desaparecían. Todo parecía cotidiano para cualquier otro, pero para mí era un laberinto de dudas y sospechas. Esa noche,
mientras cenábamos en silencio, sentí como la distancia entre nosotros se hacía tangible. Cada sonrisa de ella me dolía, porque ya no sabía si era sincera o una máscara para ocultar secretos. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Mientras se levantaba a buscar una taza de café, su bolso cayó de la silla, y entre sus cosas apareció un sobre con mi nombre escrito en una caligrafía que no reconocí. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había entradas para un viaje, pero no para nosotros, sino para un lugar que yo no había planeado ni conocía. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No podía entenderlo. ¿Era un intento de sorprenderme o una señal de que algo más estaba ocurriendo? Esa noche me acosté en el sofá, rodeado de recuerdos que de repente parecían frágiles. Cada risa, cada plan, cada viaje, todo parecía colgar de un hilo invisible. Y mientras miraba la ciudad desde la ventana, sentí que la verdad que yo buscaba se acercaba, aunque todavía no podía tocarla. Por primera vez, comprendí que amar a alguien no significa necesariamente entenderlo por completo. Que a veces, la vida oculta secretos que solo se revelan cuando estamos preparados, o cuando ya es demasiado tarde. Y mientras me quedaba despierto, con el corazón latiendo demasiado rápido, supe que lo que había comenzado como pequeñas señales se convertiría en un misterio que podría cambiarlo todo. No podía dejar de pensar en ese sobre y en las entradas para el viaje. Algo dentro de mí me decía que había más de lo que Valeria estaba dispuesta a contarme. La desconfianza me estaba devorando por dentro, y esa noche, mientras la ciudad dormía, tomé una decisión que todavía hoy me hace sentir culpable. Iba a seguirla. Salí de casa sin que ella se diera cuenta, manteniéndome a distancia prudente, con el corazón latiendo demasiado rápido. La vi caminar por las calles iluminadas, ligera y confiada, y por un instante sentí una punzada de nostalgia por los días en que solíamos pasear juntos sin secretos, sin miedo. La seguí hasta un café pequeño, cálido, con luces que hacían que todo pareciera más íntimo. Y allí estaba él, un hombre que no conocía, sentado frente a ella. Mi mente, traicionada por el miedo y la rabia, saltó a conclusiones inmediatas. Los vi reír, hablar, rozarse las manos, y sentí como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. Me escondí detrás de un árbol, respirando con dificultad. Cada gesto parecía confirmar lo que temía: complicidad, cercanía, algo que yo interpreté como traición. Pero mientras los observaba, noté un detalle que me hizo detenerme. El hombre no la miraba con deseo, sino con preocupación. Ella no reía con coquetería, sino con alivio, como si hubiera logrado terminar una tarea difícil. No pude evitar imaginar 1000 escenarios, todos dolorosos, y aún así no podía apartar los ojos de ella. Cuando se despidieron, fue con un abrazo breve, tenso, que no tenía nada de romántico. Pero mi interpretación ya estaba hecha, y el dolor me embargó como un cuchillo invisible. Al llegar a casa, no dije nada. Traté de actuar normal, de mantener la calma, pero todo dentro de mí era caos. Esa noche me acosté en el sofá, solo, rodeado de recuerdos que parecían traicionarme. Lloré, no solo por lo que imaginaba que había pasado, sino por la sensación de haber perdido la certeza, de no reconocer a la mujer que había amado durante 5 años. Y entonces, cuando pensé que la oscuridad era absoluta, mi teléfono vibró. Un mensaje de Valeria. Andrés, mañana necesito que veas todo con tus propios ojos. Mi pecho se llenó de confusión y un temor nuevo. ¿Qué quería que viera? ¿Sería la confirmación de mis peores temores, o algo que cambiaría por completo mi percepción de ella? No podía dormir. Sabía que el día siguiente marcaría un antes y un después en nuestra relación, y aunque temía lo que descubriría, también sentía una curiosidad imposible de ignorar. Por primera vez comprendí que a veces el miedo nos hace ver mentiras donde no las hay, y que la verdad, aunque dolorosa, puede aparecer de formas inesperadas. Mañana, me dije, mañana todo cambiará. Y no sabía si estaba listo para enfrentarlo. No pude esperar más. Desde la noche anterior, había estado dando vueltas en mi cabeza, repasando cada gesto, cada palabra, cada silencio de Valeria.
Mi corazón estaba cargado de miedo, rabia y desesperación, y necesitaba respuestas antes de que mi mente y mi relación se destruyeran por completo. La llamé. Tenemos que hablar, dije, intentando sonar firme, aunque la voz me temblaba. Sé lo que hiciste. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego su voz, suave y temblorosa. No es como piensas. No pude escuchar más excusas. No después de verla con ese hombre. No después de las noches en que su comportamiento me había desconcertado. Tomé un taxi y fui directamente a su departamento. Cada segundo de camino, sentía que mi mundo se desmoronaba un poco más. Al llegar, nos miramos. Sus ojos reflejaban miedo y confusión. Los míos, una mezcla de dolor y furia contenida. Valeria, empecé, con la voz que se quebraba. Necesito la verdad. Ella respiró hondo, tratando de organizar sus palabras. Andrés, lo siento. No quería que sospecharas ni que te lastimara, pero había cosas que debía mantener en secreto, dijo, con un hilo de voz que apenas escuché. Intentó explicarse, pero yo ya no podía escuchar. Cada excusa que salía de su boca, se convertía en una daga que hería más profundo mi orgullo y mi confianza. La discusión escaló rápidamente. Los gritos se mezclaron con lágrimas, los reproches con silencios llenos de angustia. Todo lo que habíamos construido parecía desmoronarse en minutos. No puedo más, grité, mi voz resonando contra las paredes de nuestro apartamento. He confiado en ti, y me has hecho dudar de todo. Ella intentó calmarme, tomar mis manos, mirarme con ternura, pero el daño estaba hecho. Nos miramos por un instante, y supe que algo había cambiado para siempre. La distancia entre nosotros no era física, era un abismo que ninguno de los dos podía cruzar en ese momento. Finalmente, con lágrimas en los ojos, dijimos lo que sabíamos que era inevitable. Tenemos que separarnos. Fue un golpe terrible. 5 años de planes, de risas compartidas, de sueños que creíamos que duraría toda la vida. Todo se desmoronó en un instante. Dormí en el sofá esa noche, rodeado de recuerdos que parecían susurrarme lo que habíamos perdido. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un giro inesperado apareció. Mi teléfono vibró con un mensaje de Valeria, distinto a todo lo que habíamos intercambiado antes. Andrés, sé que me malinterpretaste. Mañana necesito que veas todo con tus propios ojos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era otra excusa, otra mentira, o la verdad que había estado esperando sin saberlo? La confusión y la curiosidad me envolvieron como un remolino. Sabía que lo que descubriese al día siguiente cambiaría todo. Nuestra relación, mi percepción de ella, tal vez incluso mi vida. Esa noche no pude dormir. Cada recuerdo feliz se mezclaba con el dolor y la sospecha. Pero en el fondo, una chispa de esperanza me decía que todavía había algo que entender, algo que podía dar sentido a todo el caos que nos había llevado hasta aquel punto. No dormí en toda la noche. El mensaje de Valeria seguía dando vueltas en mi cabeza como un eco imposible de callar. Necesito que veas todo con tus propios ojos. Parte de mí quería huir. Otra parte, más terca, necesitaba respuestas, aunque dolieran. Al día siguiente fui a su departamento. Cuando abrió la puerta, la vi distinta, agotada, sin maquillaje, con los ojos hinchados de tanto llorar. Ya no había misterio en su mirada, solo cansancio y miedo. Gracias por venir, me dijo en voz baja. Pase lo que pase después de hoy, necesito que sepas la verdad. No respondí. Me senté frente a ella y esperé. Valeria sacó una carpeta gruesa de su mochila y la dejó sobre la mesa. Documentos, correos impresos, contratos, nombres que no reconocía. Me explicó que el hombre del café no era un amante, sino un abogado. Que su hermano estaba involucrado en un problema financiero grave, tan grave que podía terminar en la cárcel. Me dijo que había deudas, amenazas, gente peligrosa. No podía decírtelo, susurró. Si sabías algo, podías salir lastimado.
Mientras hablaba, sentí alivio, pero también algo más incómodo. Porque cuanto más avanzaba su explicación, más entendía que no solo había ocultado información, había cruzado límites. ¿Qué hiciste exactamente, Valeria?, pregunté, mirándola fijo. Ella bajó la mirada. Falsifiqué documentos, dijo. Usé mi trabajo, mis contactos, mentí. Todo para salvarlo. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. No era una infidelidad. Era algo peor para mí. Descubrir que la persona que amaba era capaz de romper sus propios principios, y hacerlo sin decirme nada. No por maldad, sino por amor. Pero aún así, lo había hecho. ¿Te das cuenta de lo que hiciste?, pregunté. ¿Del riesgo en el que nos pusiste? Lo haría otra vez, respondió sin dudar. Es mi hermano. Esa frase me atravesó como un golpe seco. No porque estuviera mal, sino porque entendí algo con una claridad dolorosa. Si volvía a estar en esa situación, volvería a dejarme fuera. Volvería a decidir sola. Volvería a cargar con secretos que yo no podría sostener. Nos abrazamos. Lloramos. Nos pedimos perdón. Por unas horas, incluso pensé que tal vez podíamos superar todo. Que el amor era suficiente. Pero esa noche, ya solo, comprendí algo que me rompió por dentro. La confianza no se destruyó por celos ni por sospechas, sino por valores. Yo necesitaba una vida transparente. Ella estaba dispuesta a vivir en la sombra, si eso significaba proteger a los suyos. Y entonces llegó el giro final, el que terminó de marcarlo todo. Antes de irme, Valeria me dijo: Andrés, si algún día esto sale mal, quiero que prometas algo, que dirás que no sabías nada. Asentí. Pero en ese momento supe que, aunque la amara, ya no podía quedarme. Porque amar no siempre significa acompañar. Y porque algunas verdades no se paran por lo que revelan, sino por lo que nos obligan a aceptar. Salí de su departamento con el corazón pesado, sabiendo que lo peor todavía no había llegado. Y que la decisión más dolorosa de mi vida estaba a punto de tomar forma. Pensé que después de conocer la verdad, todo sería más fácil. Que el amor, una vez libre de sospechas, volvería a ocupar su lugar. Pero no fue así. Los días que siguieron fueron los más silenciosos de mi vida. Valeria y yo hablábamos, nos mirábamos, incluso reíamos a ratos. Pero algo ya no estaba ahí. Yo la amaba. Eso no había cambiado. Lo que había cambiado era la forma en que la veía. Cada vez que la escuchaba decir que había hecho todo por amor, una parte de mí se encogía. No porque no lo entendiera, sino porque entendí demasiado bien lo que eso significaba. Que en momentos límites, ella era capaz de tomar decisiones que podían arrastrarnos a ambos, sin consultarme, sin confiar en mí como compañero. Una noche, mientras cenábamos en silencio, supe que estaba prolongando lo inevitable. La miré y sentí un nudo en la garganta. Valeria, dije al fin, ¿te volverías a meter en algo así? No dudó. Sí, respondió. Haría lo que fuera por los míos. No la juzgué. No levanté la voz. Pero en ese instante entendí que nuestro problema no era lo que había pasado, sino lo que podía volver a pasar. Días después ocurrió el giro final. Recibí una llamada inesperada en la oficina. Era un número desconocido. ¿Andrés?, dijo una voz seria. Hablamos de la investigación relacionada con Valeria. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me citaron para declarar. Querían saber si yo sabía algo. Si había participado. Si había encubierto información. En ese momento recordé su petición. Di que no sabías nada. Y lo hice. Dije la verdad. No sabía nada. Nunca supe nada. Pero cuando colgué, entendí que ya no podía seguir allí. Aunque ella no me lo hubiera pedido, mi vida había quedado peligrosamente cerca de un límite que yo no estaba dispuesto a cruzar. Esa noche volví a su departamento. Ella me recibió con una sonrisa cansada. ¿Todo bien?, preguntó. La miré largo rato. Pensé en nuestros 5 años.
En la universidad. En los viajes. En los domingos sin prisa. En todo lo que habíamos sido. Tengo que irme, dije finalmente. Ella se quedó inmóvil. ¿Cómo que irte? De ti. De esto. De nosotros. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero ahora que todo está claro, susurró. Negué con la cabeza. Justamente por eso. Porque ahora veo con claridad. Y sé que, si me quedo, voy a vivir con miedo. Y no quiero amar así. Nos abrazamos. No fue un abrazo desesperado, sino uno lleno de despedida. De esos que saben que no habrá otro. Tomé mis cosas. Salí del departamento. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Mientras caminaba por la ciudad, entendí algo que nunca me enseñaron. Algunas historias no terminan por engaños, sino por diferencias profundas que solo salen a la luz cuando todo se rompe. Nunca volví a verla. A veces pienso en Valeria. En lo que fue, en lo que pudo ser. Y aunque me duele, sé que hice lo correcto. Porque hay amores que se sienten eternos. Pero solo duran, mientras no tengamos que perdernos a nosotros mismos para sostenerlos.